Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. Si no se han suscrito al canal, háganlo porque este año se va a poner muy bueno y muy interesante en temas de inversiones. Así que sin más por el momento, comenzamos. Bien, hoy estaremos hablando de los ETFs, pero ¿qué son los ETFs y qué puedes hacer para hacer una inversión con ETFs? La verdad es que si eres principiante y estás empezando en este mundo de las inversiones, los ETFs son una excelente herramienta. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, esto es algo que debes tú tomar en cuenta. Cuando tú inviertes en un ETF, primero debemos conocer qué son. Un ETF se llama así por sus siglas que lo integran, que quiere decir Exchange Traded Fund, en español, fondos cotizados como acciones. Estos fondos cotizados como acciones son paquetes, yo lo llamo así, grupos de activos que tienen como objetivo invertir en algo en específico. Por ejemplo, tú puedes invertir en un ETF que esté enfocado en el sector de tecnología de Estados Unidos. O bien, puedes invertir en un ETF que sea indexado. ¿Qué quiere decir indexado? Que sigue un índice de una bolsa en particular del mundo. Entonces, primera cosa que tienes que saber de los ETF. Para el año de 2020 existían cerca de 7,600 ETFs. Esta cifra la quise actualizar, pero no encontré otro dato oficial. Tan solo en Estados Unidos, en la bolsa más grande del mundo, que es el New York Stock Exchange, existen más de 2,653 ETFs. Quiere decir que tenemos un mundo de ETFs por escoger. Hay demasiados y muchas veces nos preguntamos, oye Luismi, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por dónde puedo arrancar? Sé que los ETFs son excelentes opciones de inversión. Sé que de alguna manera podemos invertir en fondos indexados a través de ETFs, pero ¿cuál escoger? ¿Cómo hacerle? Bien, estás en el mejor canal para aprender esto. Primer cosa que debes de entender de los ETFs. Los ETFs son una herramienta que bien te facilita el tema de inversión. ¿Por qué te lo facilita? Porque hace una inversión que parece imposible, la hace posible, la hace accesible. Ejemplo, quizá hayas escuchado del ETF que sigue al Standard Poor's 500, que principalmente tenemos tres, que está el VOO, el IVV y el SPY. Estos tres ETFs replican el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría si tú por tu propia cuenta decides comprar estas 500 empresas una por una? Realmente sería algo muy costoso simplemente por el hecho de que Google vale cerca de $3,000 al día de hoy, que grabamos este video, y Amazon vale cerca de $3,500. Entonces, comprar 500 empresas, además de que es muy caro, se vuelve muy tedioso. Entonces, el hecho de que tú compres un pedacito de estas 500 empresas, un fondo, te va a hacer mucho más fácil la vida en temas de inversiones, sobre todo cuando eres principiante. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cuál es la mejor opción de inversión de nuestro portafolio. Entonces, cuando tú compras un ETF, pues básicamente estás comprando una pequeña parte de todo este grupo de acciones y de alguna manera, pues si a estas 500 empresas, por ejemplo, a unas 20 o 30 les va mal, pues tienes 470 empresas que les va a ir bien. Por eso es importante que si somos inversionistas primerizos, buscar la manera de escoger ETFs. Ahora, ¿quién hace los ETFs? Bueno, hay muchas empresas a nivel global que lo hacen, pero principalmente hay tres. Número uno está BlackRock. Para mí son los favoritos y son los mejores ETFs. De hecho, los webinars de inversión de ETFs que doy los hago con BlackRock porque me encanta cómo da a conocer su información. Es súper fácil y súper práctica de entender. Ellos controlan prácticamente 39% del mercado de ETFs. Para que te des una idea del dinero que administra BlackRock a través de sus ETFs y demás fondos institucionales, ellos tienen en cartera de inversión 10 trillones de dólares. En español sería algo así como 10 millones de millones de dólares. Prácticamente es 10 veces la economía de México o de España. Es una economía pues es algo muy grande. O sea, lo que quiero darnos a entender es que es un dineral el que manejan y si alguien sabe y alguien tiene experiencia de manejar dinero, pues es BlackRock. Le sigue Vanguard. Vanguard Investments también tiene muy buenos ETFs y tiene muy buenos prospectos de inversión. Vanguard como tal controla 25% del mercado de los ETFs. Es el segundo en la lista de quién domina el pastel de los ETFs, ¿no?
Y en tercer lugar tenemos State Street Global Advisors con un 16% del portafolio. Hay muchas más empresas, está Invesco, está Arca Investments, hay muchísimas más, pero yo lo que vamos a hacer para este ejercicio práctico y que aprendas a seleccionar los mejores ETFs, nos vamos a enfocar puntualmente en BlackRock. Ahora, yo he visto varios videos en YouTube sobre cuáles son los mejores ETFs y prácticamente cada persona pues te dice cuáles son los mejores a su punto de vista. Aquí lo que te voy a enseñar es saber dónde escoger esos ETFs, cómo hacerle para ver cuáles son los ETFs que están en tendencia, cuáles son los que tienen más rendimiento o cuáles les ha ido mejor incluso los últimos 10 años para que tomes una decisión de inversión mucho más inteligente y que tu dinero crezca de manera paulatina con un riesgo moderado. Bien, ahora, ¿cómo vamos a empezar con BlackRock para escoger los mejores ETFs para nuestro portafolio? Ver cuáles son los que han tenido el mejor rendimiento año tras año y que estas sean oportunidades ganadoras de inversión para nosotros. Entonces, empezamos en Google directamente y vamos a buscar la palabra ETF BlackRock. Aquí está, BlackRock. ¿Por qué BlackRock? Porque, pues, como lo platicamos previamente, es el líder en gestión de ETFs a nivel global. Entonces, vamos a buscarlo y buscamos iShares.com. Buscamos esta opción que nos va a dar esta carta en este momento de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, pero aquí lo que nos interesa es ingresar a esta página directamente, iShares.com/US. Yo lo hice desde Google para que te sea más fácil, si no, tú puedes directamente meterte a esta página. Ahora, aquí lo que vas a hacer es darle clic a Our Funds para ver cuáles son los ETFs que maneja BlackRock y te vas aquí a la parte donde dice View All Funds, ver todos los fondos. Aquí te va a aparecer prácticamente todos los ETFs que maneja BlackRock. Al día de hoy tienen 388, como te lo puedo mostrar aquí en pantalla. Y vas a ver aquí algo muy interesante, que es cómo vas a poder descargarlos, ¿no? Te recomiendo primero que los descargues en PDF. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas a poder ver cómo están ordenados los ETFs, ¿no? Cómo hay varias categorías. Aquí hay ETFs que invierten en acciones de Estados Unidos, en bonos americanos, en acciones internacionales, etcétera. Podemos ver aquí también ETFs regionales, de Estados Unidos principalmente, y vemos aquí, por ejemplo, la parte de los fondos indexados, ¿no? Si nos vamos un poco más para abajo, vamos a ver que están aquí donde dice geografías. Vemos aquí ETFs que replican índices de la bolsa de Reino Unido, de Australia, de Canadá, Austria, Bélgica, Canadá. Prácticamente el país que te imagines que tenga una bolsa de valores sólida, la vas a encontrar aquí en este PDF y posteriormente en tu broker para que hagas la inversión. Entonces, vas a poder explorar aquí prácticamente todos los 300 y tantos ETFs que tienen. Pero lo que nos interesa a nosotros es qué también les ha ido y de qué manera vamos a poder manejarlos para que tengamos un mejor rendimiento. Incluso, por ejemplo, aquí vemos algunos de sustentabilidad para todas aquellas personas que les gusta invertir en lo verde. Tenemos aquí de ETFs que invierten en megatendencias, incluso en ETFs con coberturas cambiarias. Está bastante bien, por eso me encanta BlackRock, porque de alguna manera da a conocer información muy clara. Ahora, lo que voy a hacer es descargarlos en Excel, porque de esta manera vamos a empezar a trabajar un archivo. Este archivo te va a ayudar mucho para que tengas mucha mejor visualización sobre los ETFs y que veas cuál es el rendimiento que han tenido año tras año y de alguna manera explorarlos, ¿no? Entramos aquí a el Excel, aquí ya lo tenemos. Bueno, pide que si lo quiero abrir, le pongo que sí. Y nos va a salir un archivo horroroso, espantoso, pero de alguna manera vamos a empezar a trabajarlo para que nos dé mucha mejor visibilidad, ¿no? Yo lo que hago es que quito todas estas columnas que son prácticamente números de identificación, el International Standard Identification Number. Tenemos aquí varios datos desde cuándo se inició este ETF, etcétera. Pero aquí lo que lo que queremos es prácticamente las primeras columnas, ¿no? Entonces vamos a quitar estas columnas. Nos quedamos con, bueno, esta la vamos a eliminar, pero te la explico. Gross Expense, que ves aquí, Gross Expense Ratio, quiere decir cuánto te va a cobrar a ti el ETF año tras año para que sepas cuál es la comisión que cobra, ¿no? Este que vemos aquí, el IBB, es el
típico, es el tradicional ETF que existe y simplemente este archivo lo que me gusta es que tiene hipervínculos que te conectan directamente a la página de los ETFs, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo vemos la información del IBB. Aquí lo que tenemos en cuenta es que si nos vamos a la parte de cuotas y comisiones, nos va a decir que aquí te cobra el 0.3%, que es el mismo número que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la comisión que yo tengo que pagar por el IBB? Pues bueno, prácticamente nula. Por ejemplo, a mí el IBB normal me va a cobrar un 0.03%. Pues básicamente vemos aquí que el rendimiento que tuvo el año pasado, si nos vamos a calendar year, vimos que este IBB tuvo un rendimiento del 28.66%. Si a esto le restas 0.03, pues básicamente te queda todo para ti. Lo que te cobra BlackRock es nada, ¿no? Porque si el año pasado, vamos a poner aquí, en 2021 generó un rendimiento del 20.66, a esto le restamos 0.03, pues básicamente lo que te queda para ti es esto. Vamos a sumar estos dos y pues hubieras tenido un rendimiento cerca del 20.63%, o sea, prácticamente nada. Pero oye, ¿cómo BlackRock gana dinero si cobra tan barato? Ah, porque maneja muchísimo dinero. Aquí le podemos ver en datos del IBB cuánto es lo que maneja. Aquí te dice que maneja 327,000 millones de dólares. Es un dineral. Si multiplicas este número de activos que están dentro de este fondo por el 0.03, que tú dirás es nada, pero si lo multiplicas, aquí vamos a ver cuánto dinero es lo que gana BlackRock al año por administrar el IBB. Pues nos da una cifra nada despreciable, y vamos a hacerle aquí un zoom porque vale la pena que lo veas cuánto dinero gana. Es de prácticamente 9 trillones pues sí, más bien 9,824 millones de dólares al año simplemente por administrar este ETF. Es un dineral. BlackRock es una mina de oro. Entonces, de esta manera, así gana dinero BlackRock. Ahora, vamos a lo que nos importa. ¿En qué estás invirtiendo? Cuando tú ves un ETF, te vas aquí a Holdings. Aquí en Holdings vas a ver cuáles son las empresas en las que están invirtiendo. El S&P 500 pues son 500 empresas. ¿Cómo lo corroboras? Muy sencillo. Puedes descargar el Excel y puedes ver absolutamente todos los holdings que aquí te van a salir. Le voy a dar aquí para que lo abras. Y si te puedes ir hasta abajo del archivo para que veamos. Pues básicamente son más de 500 slots, ¿no? Entonces aquí están todas las empresas en las que estás invirtiendo y te viene aquí hasta arriba cuál es el porcentaje de participación. Aquí vemos que prácticamente entre Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Facebook y Nvidia son aproximadamente el 25% de todo. Entonces, pues tu dinero está de alguna manera bien diversificado, pero pues también tienes una gran concentración tecnológica. Entonces, más que allá de explicarte el IBB, quiero explicarte cómo vas a encontrar estos ETFs. Entonces, vamos a meternos aquí, vamos a seguir con nuestro archivo y vamos a borrar las columnas que te dije. Entonces, nos quedamos con esta columna y vamos a borrarlas hasta la primera columna que nos interesa. Vamos a borrar todas estas columnas que no las queremos y vamos a descentralizar estas celdas para tener únicamente la columna de Year to Date Return. Y seguimos borrando columnas hasta aquí. Vamos a borrar acá todas estas columnas para quedarnos las columnas de el Average Annual Return Price Monthly. Esto como tal nos va a dar mes a mes un cálculo que es anualizado para que nos diga cuál fue el rendimiento promedio que tuvo en los últimos años. Entonces borramos todas estas columnas que son datos pues interesantes, o sea, te dice cuáles ETFs cumplen con cierta certificación de sustentabilidad, que es la ESG y demás, pero en este caso pues, no nos importa. Lo que nos importa es ver y analizar cuáles son aquellos ETFs que tienen el mejor rendimiento. Recordarás que aquí hay más de 300 y tantos ETFs, entonces lo que te sugiero es que borres este archivo de hasta el final, aquí tal cual, y ya. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo te sugiero es que pongamos un filtro a toda la información que tengamos. Entonces, voy a seleccionar toda esta gráfica para empezar a hacer nuestro archivo. Voy a quitar esto, vamos a descombinarlo y vamos a pasar esto por aquí abajo.
y listo. Aquí vamos a ponerle datos, insertar filtro. Y empezamos a filtrar, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero de los de este año, de lo que va este 2022, cuáles son aquellos que han pagado positivo. Entonces simplemente los ordenas de mayor a menor. Vamos a borrar este que no tiene información. Y aquí nos dice, por ejemplo, cómo prácticamente los ETFs del sector energético pues han tenido rendimientos del 14, el 20% en tan solo 15 días de lo que va al 2022, que es una locura completa, ¿no? Pero de alguna manera aquí te estás viendo que pues esto está en tendencia, ¿no? Los precios de energía siguen subiendo, pero a mí no me encanta. ¿Por qué? Porque el rendimiento que han tenido promedio de los últimos 10 años o incluso los últimos 5 años, como lo vemos aquí, es como una completa basura, son rendimientos negativos. Entonces, si no eres un experto en temas de inversiones, yo te sugiero que evites todos aquellos que tengan pues rendimientos que de 5 años para acá estén completamente negativos, ¿no? Entonces aquí ya empiezas tú a poner otros filtros, ¿no? Por ejemplo, quiero que me pongas aquí igual, que me los ordenes de mayor a menor. Entonces, vamos a eliminar todos estos ETFs que no tienen información de 5 a 10 años. ¿Por qué? Esto que estás haciendo está mal. No es que esté mal, simplemente quiero que si vas a tener inversiones pasivas y no vas a estar revisando tus ETFs de manera constante, pues que es mejor que no los tengas, ¿no? Y también, por ejemplo, vamos a borrar todos aquellos que han tenido un rendimiento inferior al, no sé, vamos a ponerle inferior al 8%, ¿no? Si no han tenido, del 9%, si no han tenido un rendimiento menor promedio del 9%, no nos interesa, ¿no? Entonces vamos a borrar todos estos ETFs. Aquí está. Y ya. Van para afuera. Toda la fila. Ahí está. Entonces ya tenemos 135 ETFs. Eliminamos uno de cada 3 ETFs, ¿no? Y esto pues es una práctica que yo hago de alguna manera. Ahora, por ejemplo, esto a veces también te puede funcionar. Ya tenemos muchos menos ETFs que han tenido rendimientos positivos los últimos 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir trabajando? Bien, pues vamos a eliminar, por ejemplo, los ETFs que han tenido rendimiento negativo en lo que va del año. Que esto que estoy haciendo está bien o está mal, es subjetivo, ¿no? Simplemente aquí lo que quiero es que identifiques cuáles son los ETFs que han tenido a lo mejor un buen arranque este año, 2022, y que te puedan funcionar para tus inversiones, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos que escogimos, a mí uno que me gusta mucho y yo tengo en mi portafolio es este que justo lo acabo de ver aquí. Tengo dos. Este de Taiwán, que es el fondo que invierte en empresas del país asiático. Y tenemos aquí Israel. Israel también es uno de mis ETFs favoritos, ¿no? Son dos fondos indexados de una manera pues que son ganadores porque pues demuestran que han tenido un buen rendimiento promedio los últimos años y además les ha ido bien en lo que va del año. Aquí vemos el ETF francés, que también me gusta mucho, y hay unos muy buenos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos de Select Dividends, tenemos el de las 50 empresas más grandes de India. El de India también es un muy buen ETF que concuerda con las proyecciones económicas del próximo año. Y ya, ¿no? Aquí tenemos varias ETFs para escoger. Evidentemente aquí hice un filtro muy tajante, pero hay más información que puedes tener. Entonces, aquí tienes el ETF de Taiwán, por ejemplo, que este lo puedes encontrar como EWT y está a un precio razonable. El de Israel también está a un precio razonable y el de India también está a un precio razonable, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tienes que revisar? Bueno, revisa primero cuál es el rendimiento que ha tenido año con año Taiwán. Aquí hay algo súper importante de todos los ETFs y vale la pena hacer una pausa para leer esto, que dice, "The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results". ¿Qué quiere decir esto? Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Cuando hablamos de ETFs, hablamos de inversiones que son completamente renta variable. No sabemos cuánto vamos a ganar en un mes, en un año o en 2 años. Simplemente estamos adaptando nuestra estrategia para que esto se pueda cumplir en algún futuro, esta tendencia. Pero, por ejemplo, Taiwán como tal ha tenido rendimientos prácticamente superiores al 20% en 4 de los últimos 5 años, ¿no? Y probablemente este año no sea la excepción. De lo que va a la fecha al día de hoy, que grabamos este video, tiene 1.70% de rendimiento, cosa que pues, lo puedes corroborar también en India y lo puedes corroborar también en Israel, ¿no? Entonces, aquí yo lo que te aconsejo es que de este archivo que está medio
pues feo, así, lo vayas haciendo bonito en el sentido de que vas tomando los ETFs que a ti te van gustando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, seleccionamos el de India, vamos a encontrarlo por aquí, seleccionamos el de Taiwán, que aquí está. Vamos a ponerlo en color verde para identificarlo. Y así, o sea, al final de cuentas va a requerir tiempo, va a requerir dedicación que tú busques cuáles son esos ETFs que te gustan, para que ya al final, cuando hagas tu cartera de inversión, los diversifiques de una manera correcta y esto te permita hacer una inversión mucho más sólida, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya tenemos aquí los verdes y, pues, por ejemplo, tú puedes hacer una estrategia de inversión con ETFs que tengan un buen rendimiento tanto en lo que va del año como en años pasados. Más aparte, lo puedes combinar con acciones si es el caso, ¿no? De que hagas un análisis fundamental correcto, ¿no? Entonces, así ya vas a poder hacer tu cartera de inversión con ETFs. Y bien, esto fue todo. Realmente es sencillo este procedimiento para evaluar cuáles son los mejores ETFs. De alguna manera, yo lo que sí les recomiendo es que estemos muy al pendiente de las tendencias de mercado, no únicamente a través de este archivo, sino leer mucho las noticias, ver cómo este mundo globalizado se está comportando para escoger las mejores inversiones y que el dinero juegue a nuestro favor. Les saluda con mucho gusto y mucho cariño Luis Mi Negocios. Recuerden que en mis redes sociales estoy en Instagram y en YouTube como @LuisMiNegocios. Ahí pueden unirse a la comunidad. Espero que sigamos haciendo una comunidad cada vez más grande, que este país se vuelva un país de inversionistas y estamos en contacto. Muchísimas gracias, suscríbanse al canal y hasta el próximo video.